Dale like a este video o Brawl Stars desaparece. Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver 30 curiosidades y datos innecesarios de Brawl Stars que tal vez te interesen. Dime en los comentarios cuántos de ellos sabías. Suscríbete al canal, deja un buen like y comenzamos con el video. El primo aparece como skin del pase de batalla en Clash Mini, que Clash Mini es un nuevo juego de Supercell que la verdad se lo recomiendo, está buenardo, yo estoy insano ahí. Aparece en las últimas recompensas de ese mini pase. No es la primera vez que vemos a Brawl Stars en otros juegos, ya que el primo también apareció en Clash of Clans. Tenemos también a una referencia de Spike en Clash of Clans, y también el modo de juego de atraco salió como modo de juego jugable en Clash Royale. También podemos ver el logo de Brawl Stars en una arena. Así como Brawl Stars ha aparecido en otros juegos aparecen en él. Tenemos a Mortis Bruja Nocturna, que es waifu, y Carl Montapuercos, los dos provenientes de Clash Royale y de Clash of Clans por aniversario de esos juegos. El veneno que vemos en Supervivencia en la versión china del juego es morado, pero en la versión global que tenemos todos es de color verde. Aparte saca brillitos. Frank, el community manager, ha confirmado que existe un brawler que pertenece a la comunidad LGBT. ¿Cuál crees que sea? Yo creo que Edgar. En la versión china del juego no podemos ver sangre y en general el color rojo, que es sustituida por el color blanco. Tampoco podemos ver calaveras, pero estas son sustituidas por flores. Y no podemos ver calaveras, que hace poco ahí. Existe un libro en el cual podemos ver todos los conceptos eliminados de Brawl Stars. También podemos ver otros juegos de Supercell, y es que este libro es el libro del arte de Supercell, que ojo, ya hice video sobre eso. Y si quieres ver brawlers o conceptos que fueron eliminados de Brawl Stars, te recomiendo ir a ver el video. Si te suscribes a este canal y le das like a este video, te va a salir un legendario cuando entres al juego. El brawler más viejo del juego, que lleva desde el principio, es el robot chiquito. Antes era un personaje jugable, pero ahora es un enemigo. Antes en la beta de Project Laser podías jugar con él. En el juego de Clash Mini que mencionamos al principio, tenemos un héroe muy parecido a Mortis, con mismas características. En atacar también recupera vida. Eso nos recuerda a la ulti de Mortis, y es uno de los mejores héroes de Clash Mini. Tiene más utilidad aquí que en el propio Brawl Stars. Pam antes era hombre porque Jessie necesitaba una mamá y se parecía mucho a Bull, pero con diferente ataque obviamente. ¿Te imaginas que Pam siguiera siendo hombre, amigos? De locos. La TNT del tutorial no está en el juego, pero antes sí estaba en atraco, y también antes la podíamos ver en los mapas de la comunidad hackeados. Esta TNT no la podemos ver en ningún lado, solamente en el tutorial, y no la podemos poner en el Map Maker ni nada por el estilo, al menos que hackees el juego. Antes podías conseguir brawlers gratis con fichas duplicadas que conseguías cuando te tocaba un brawler duplicado. Así es, antes tocaban hasta el mismo brawler en dos cajas. Antes tocaban brawlers duplicados y te daban esas fichas, las cuales canjeabas por nuevos brawlers. Tienes una probabilidad de 0,08% de un legendario en una caja, o sea que existe la probabilidad que en 1250 cajas te toque un legendario, pero igual y por ahí puedes tener suerte. Cuando salió el brawler genio lo sacaron por unas 5 o 4 horas, ya que cada vez que usaba su ulti a tus compañeros les reiniciaba la partida. También existía un bug con K, que cuando tú lanzabas tu gadget, así es, el gadget ese de que ibas para allá donde iba la piqueta, y te morías a medio camino, pues se reiniciaba la partida haciendo como que esa partida nunca hubiera existido, y estos bugs salvaban partida. El lanzamiento público de Brawl Stars a nivel mundial generó más de 10 millones en la primera semana, así es, 10 millones de dólares. Si eso fue en la primera semana, ¿cuánto será ahora que existe el Brawl Pass? Muchas skins, amigo, qué loco. La estrategia de marketing que hizo Brawl Stars, y es que la famosa Brawl Tag de Brawl Stars y la eliminación de todos sus tweets en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, parecía el fin definitivo del juego, pero todo era una estrategia de marketing perfectamente preparada por Supercell, con los juegos que han dejado atrás después de tantas pruebas. Brawl Stars parecía un juego eliminado más de Supercell, aunque finalmente todo era un amanecer global para el juego de Brawl Stars. El minijuego de 8 bit que vimos en el aniversario de 8 bit aún sigue disponible, solo debes ir a mi Instagram, ver las historias destacadas y darle al link. Obviamente seguirme en Instagram y te llevará al juego. Decirme en los comentarios cuánta puntuación sacaste. Los brawlers Buzz, Mr. P y Griff en realidad son humanos. En el lore del juego Supercell les ha puesto una botarga por encima, pero en realidad son humanos para que parezcan animales. En el caso de Griff no sabemos por qué le ha puesto una caja registradora arriba, porque es muy pesada, y aparte ahí se puede ver que es un humano abajo de él. Espero con muchas ansias que algún día Brawl Stars revele la identidad de aquellos brawlers. Brawl Stars iba a ser ambientado en el espacio, de hecho lo podemos ver así en su versión beta de Project Laser, pero llegó Paul Chambers y propuso la idea del viejo oeste, y así fue como es que conocemos a Brawl Stars hoy en día, que está ambientado en el viejo oeste. ¿Imaginas a Brawl Stars en la ambientación del espacio? De hecho esa ambientación tuvo algunos brawlers o algunos personajes en ese tiempo, ahí podemos ver algunos, y creo que uno de esos hoy en día es este güey del Coronel Ruffles. Este brawler Ash, el cromático, lleva en la parte de atrás un dibujo que hace referencia
referencia al que lo diseñó, al que crea los mayores diseños de todos los Brawlers. Actualmente ya no trabaja ahí, por eso creo que es que el rediseño de Jessie está muy feo. Pero igual estamos hablando de Paul Chambers. Qué bueno que el Brawl Stars lo haya puesto ahí, porque sinceramente hizo que Brawl Stars fuera una bomba. En la versión china del juego, en las probabilidades, cuando tú ves una caja, te salen cuántas cajas te va a salir un Brawler, o sea, cuál es el estimado de cajas para que te salga un nuevo Brawler. Y esto no lo podemos ver en la versión global, pero también sirve para la versión global. O sea que esas mismas probabilidades también sirven para la versión global, y al menos sabes en cuántas cajas te va a poder tocar un legendario. Esta banda de Bad Randoms que nos presentaron dentro del juego fue creado 8 meses antes de salir en el juego, ya que el Brawler Edgar desde que salió trae su camisa con el logo de la banda de Bad Randoms desde que salió. O sea que esta idea de Bad Randoms y esta música y todo lo que vimos estaba creada desde hace muchísimo tiempo, lo tenían planeado. Sí que Brawl Stars piensa las cosas desde hace meses. Aunque no lo creas, podemos ver y saber cuál es la altura de los Brawlers. Podemos ver la altura de cada Brawler en el corto sobre quién robó el trofeo de Jessie. Podemos ver estas alturas que son reales, ya que este corto pues lo hizo Brawl Stars. También podemos ver que Nani es la más chiquita. Yo pensé que Jackie iba a ser más grande, pero no. La Brawler cromática Belle no tiene brazo, y es que por eso la temporada donde salió ella se llama el brazo de oro. En realidad tiene una prótesis con mucha tecnología, y es un poco perturbador pensar cómo es que perdió el brazo Belle. ¿Quién se lo arrancó? Penny es la única Brawler humana del juego con 4 dedos, así es, ya que los demás Brawlers humanos que podemos ver dentro de Brawl Stars cuentan con 5 dedos como un humano normal, pero Penny es la única Brawler que cuenta con 4 dedos. Espero que después de su rediseño no quede tan feo y le añadan un 5.º dedo, porque si no, amigo, qué turbio. El Brawler Spike, así es, este gran legendario, alguna vez tuvo voz. El monstruo que vimos en la animación de Halloween el año pasado tardó 2 años en salir dentro del juego. Este monstruo que podemos ver se planeaba como un nuevo Brawler, pero en realidad salió como una skin para el genio. También la skin de Mortis Playa tardó 2 años en salir, y esto nos deja como enseñanza que lo que hoy podemos ver en 2 años podría ser una skin. Y es que a Brawl Stars le gusta hacer muchos spoilers que duran años. Por ejemplo, esta skin de león parece huevo de Pascua, podría salir en una próxima actualización o dentro de 2 años. El Brawler Kit nunca llegó, y es que Kit era un gato que apareció en la Brawl del espacio, así es, aquella Brawl donde se filtró toda. Y es que este gato Kit lo podemos ver en la perchera de Squigga, lleva como que un pin de un gato que hace referencia a Kit. También una imagen que Brawl Stars subió a sus redes sociales donde dicen que Vivi fue inspirada en el mundo de Pokémon. Podemos ver un anuncio donde dice dónde está Kit, haciendo referencia a este Brawler que les he dicho. Brawl Stars hace muchos guiños sobre él, pero no saca nada, y tal vez en una próxima actualización salga. Tener toda la cuenta full con skins, todo maxeado, con todos los Brawlers, todo lo que te puedas imaginar, pase de batalla hecho, todo lo que tú quieras, y todo el juego, te costaría aproximadamente 69.315 gemas. Y ya hice videos sobre esto, si quieres puedes ir a verlo y ver cada cosa cuánto cuesta. Te recomiendo ver los videos que dije en este video, y muchas gracias por ver este video.